Nosotros entendemos que cuanto más aprendemos de la palabra, menos vamos a ser engañados, menos vamos a confundirnos y más vamos a entender del reino de los cielos. Amén. Tenemos que ser buenos discípulos, aprender su palabra. Una de las cosas que teníamos nosotros en nuestra generación, siempre mi esposo lo dice, no teníamos YouTube, no teníamos GPA, no teníamos nada, solo teníamos la Biblia. El único libro que leíamos era la Biblia, y nosotros que pertenecíamos a un lugar que era el reverendo Cabrera, él hacía libros, así que nosotros lo único que nos alimentábamos era del reverendo Cabrera, de los libros que él traía, al aliento cotidiano, que nosotros después lo repartíamos en las casas de, ¿cómo era se llamaba, papi? La casa de familia, y eso repartíamos nosotros con los alientos cotidianos. Entonces, cuando uno aprende la palabra, cuando uno va dimensionando la palabra, luego la palabra te va a ayudar, la palabra te va a acompañar, la palabra te va a instruir. Cuando nosotros dejamos de practicar la palabra, ahí comenzamos lo que dice la palabra, que el pecado es errar al blanco. Ahí empezamos a desviarnos, ahí empezamos a hacer cosas que no debemos hacer, hasta que en un momento el Señor nos vuelve a traer a sus caminos. Amén. Quiero compartirles algo que el Señor me estuvo enseñando, y quiero hacer un paralelismo del Antiguo y del Nuevo. En un momento estábamos en Resistencia, y Benny dice, hace 15 años él pasó un sacudimiento muy fuerte a nivel personal. Y en un momento, cuando estaba en ese nivel fuerte personal, un hombre que los que somos de la vieja escuela, Benny Hinn, fue como Catherine Kuhlman el ministro de la unción, junto con los grandes, Ronald, Oral Robert, grandes de la fe. Y recuerdo que en un momento estábamos escuchando y él dice algo. Hace 15 años atrás, le dije al Espíritu Santo, enséñame acerca de Cristo. Cuando él dice eso, él dice, comienza a llorar. Y nosotros estábamos sentados ahí y yo decía, Señor, Espíritu, quiero conocer más de ti. Entonces él dice, empecé a leer en el año 3 veces la Biblia. Así que todos los años, hace 15 años, leo 3 veces en el año la Biblia. Porque Cristo se revela por medio de su Espíritu cuando tú tienes la palabra. Entonces empecé a decirle, Espíritu Santo, voy a iniciar la lectura. Y se va a Génesis. Y cuando ve a Adán, se detiene en Adán y dice, siente que el Espíritu hable, el Espíritu de entendimiento, y comienza a llorar. Y en Adán lo vio a Cristo. En Eva lo vio a la iglesia. Y así empezó a nombrarnos y se fue a José. Y cuando el Señor me da este pasaje, yo parecía escucharlo a Él a través de la voz del Espíritu. Y empecé a ver a Cristo en lo que hoy les quiero transmitir. Cómo el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué significa que el reino de los cielos sufra violencia? Que hay enemigos físicos e invisibles que aún hacen que el reino de los cielos estén siendo golpeados por nosotros mismos. Y solo los valientes tienen la capacidad de arrebatar las armas de Cristo para ser libertados, para vivir en la victoria. No en el éxito del que nosotros queremos vivir, sino en la victoria de que aunque está siendo movido, a nosotros no nos mueve. Aunque está siendo removido, nosotros estamos en la roca. Aunque nuestra casa está sufriendo los vientos, nuestra casa está en la roca.
Por eso cuando conocemos a Cristo, el Espíritu Santo te sostiene para que lo que tenga que vivir estés aferrado a Él. Porque no existe circunstancia pequeña o grande que te pueda apartar. Pero aún cuando no estás en Cristo, las pequeñas cosas te pueden apartar. Pero cuando aprendes, no hay pequeña ni grande. Te supiste aprender, te supiste aferrar a Él. Amén. Y quiero compartir esto. Este pasaje está, yo no lo voy a leer, pero está en 2 de Samuel 13. Y todos conocemos la historia de Absalón y David. Una historia muy conocida, una historia donde un hijo se levanta en contra de su propio padre. Pero les voy a hacer una pequeña narración para los que no conocen la palabra. Nosotros sabemos que Amnón era el primogénito. Tamar y Absalón eran hijas de Maaca. Eran hermanos de la misma mamá y del mismo papá de David. En cambio, Amnón no. Era del mismo papá, pero diferente mamá. En un momento, Amnón se enamora de Tamar, su media hermana. En ese momento no era lícito porque Amnón iba a ser rey. Era el sucesor de David como primogénito. En la línea le tocaba a Amnón. Él iba a ser rey, así que no le tenía permitido casarse con medios hermanos. Pero él se enamoró de Tamar. Y saben, miren, escuchen lo loco, porque aprendiendo esto poquito vamos a entender cómo el reino de los cielos sufre violencia. Amnón significa, esperen que lo leo, fiel, leal y digno de confianza. Miren la importancia de los nombres. Tamar significa palmera y Absalón significa el padre de paz. 3 diseños dados en un reino, pero gobernado por el rey, por el padre. Este hombre se enamora, Amnón se enamora de Tamar. Y siempre hay personas en nuestras vidas que no vienen para colaborar, vienen para aconsejar lo malo. Y cuando nosotros estamos distraídos, el consejo malo nos lleva a hacer cosas malas. Había un amigo, el mejor amigo de Amnón. Él le cuenta y le dice que estaba enamorado de Tamar y que esto y que aquello. Y le dice Jonadab, habla con tu papá y decirle a David que le diga a Tamar que venga a cuidarte, hacete el enfermo. Así fue. Habla con el padre, Tamar lo viene a cuidar y él abusa de Tamar. Cuando ella estaba saliendo, lo ve Absalón y le dice, hermana, ¿qué te pasó? Y le cuenta lo sucedido. Va delante del padre y le dice, mira lo que ha hecho tu hijo. Mira lo que ha provocado tu hijo sobre mi hermana. Absalón esperaba que el papá sea duro, que David, no sé, le corte la cabeza, no sé. Porque a veces los hijos pretendemos de nuestros padres que sean duros con nuestros hermanos cuando nuestros hermanos hacen algo injusto. Y acá se abre la brecha. David no hace eso que Absalón quería. Sí lo castiga, sí, lo expone, lo castiga, tiene su castigo. Pero para Absalón no era suficiente. Para Absalón tenía que, no sé, lapidarlo, sacarle los dedos, algo que le duela. Ahí entra la maldad en Absalón. Ahí entra la semilla de la ofensa. Todos nosotros, a medida que vamos creciendo o vamos en diferentes ámbitos de la sociedad, en nuestro hogar, en la escuela, en la iglesia, a donde usted lo ponga, usted va a ser ofendido por algo. Y si usted a la ofensa no la resuelve, siempre va a venir la amistad incorrecta
hacer que esa ofensa se desborde. Esa semilla de maldad que fue trabajada muy dulce. Saben que la maldad no entra por algo cruel ni malo, entra siempre por un comentario, algo muy sutil, algo muy disfrazado, y así va trabajando, así se va metiendo, así va abriendo surco, como la hormiguita cuando entra a nuestra casa y cuando vamos detrás del placar vos ves que tenés así un coso de y vos decís, ¿en qué momento? Fue una hormiguita que llamó a todas las habitantes de la nación para meterse detrás de tu placar. Cuando vos tenés una cosa así y barrés y al otro día tenés la otra así y barrés así es cómo va calando la ofensa. La ofensa te lleva en determinado punto a ser un homicida. En un momento Absalón no ve la respuesta que estaba queriendo, mata a Amnón, lo mata y lo amenaza a su padre con que el siguiente era él. Por años huye, después que mata a su propio hermano, huye, y ahí empieza un complot. Él empieza a hacer durante años, ¿cómo mataré? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer de esta manera, ya sé, voy a entrar acá. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a buscar aliados. Dice que se sentaba a las puertas de la ciudad y empezaba a decir, ¿de dónde venís? De tal lugar. Si yo fuera juez, vos no sabés, yo te daría a vos la victoria, pero si yo fuera juez. Y empezó a alardear de que él era mejor que su padre, que él hacía las cosas que su padre. Eso ocurre muchas veces en nuestros hogares. Todo empieza con, ¿viste? Si yo tuviera otro padre, como el padre del vecino, sería mejor. Si tendría aquel, así empieza el pequeño complot. Así los chicos empiezan en la droga. Así los chicos empiezan a robar. Viene el amiguito y le dice, ¿qué sería robar? Vamos a intentarlo. Vamos a robar 2 caramelos. Si nos sale bien, así todo comienza. Comienza siempre con una herida en casa, con una atención que papá o mamá no le brindó, con algo que no fue oído, escuchado, algo que no fue valorizado. Mami necesito, mami escúchame. Así entra la ofensa. Luego esa ofensa se va transmitiendo en diferentes áreas donde todos nosotros nos tenemos que relacionar hasta llegar al punto en lo espiritual se vuelven homicidas de las autoridades, de sus propios hermanos en la fe, porque empiezan a calar. Así muchas personas difaman a pastores, a ministros, difaman a líderes, porque todo empieza por una sutileza. ¿Viste? Me hicieron esto. Y la persona, cuando tienes un aliado y no tiene un aliado en Cristo, en la luz, y tienes un aliado en las tinieblas, te puedo asegurar que te va a palmear y te va a decir, tenés toda la razón, a mí también me lo hicieron. Pero cuando tienes uno en la luz te va a decir, ¿no será que Cristo está utilizando esa ofensa para que aprendas a amar? Todos acá conocen que mi abuelo paterno fue una persona que le quitó la vida a mi abuela. Cuando mi papá tenía 12 años, nos contaba mi abuelo que 7 veces intentó matarla a mi abuela, 7. Él tenía persecuciones recurrentes, que mi abuela se iba con otro y se iba con otro. La persiguió, las 7 veces que la persiguió nunca pudo matarla, siempre él iba con un cuchillo. Ellos vivían en Baigorria, mi papá es rosarino, toda la familia de mi papá es rosarino, son de allá. Así que mi abuela en Baigorria, cuando ellos vivían, la 8ª vez, él se va a visitarlo a mi papá que estaba en la escuela, se va a las 2 de la tarde y le dice, Quito, quiero decirte, hijo, que te amo con todo el corazón y quiero que lo sepas siempre, que te amo. Así que mi abuelo se retira, mi papá sigue en la clase. 12 años tenía mi papá. Con otros hermanitos, tenía a mi tío Chino, tenía a mi tía Mónica
y tenía las gemelas. Las gemelas tenían meses y de ahí para arriba. Llega a la garita donde estaba mi abuela. Dice mi abuelo que algo lo tomó. Cuando él vuelve en sí, mi abuela tenía 14 apuñaladas. Cuando él despierta, la tenía a mi abuela Rosa en su regazo. La suelta, ella estaba convulsionando. A la cuadra tenía la comisaría, se va a la comisaría y le dice al comisario: he matado a mi esposa, me vengo a entregar. Le dieron cadena perpetua. Él sale antes de completar la cadena perpetua por buena conducta. Mi abuelo en prisión se vuelve un profesional. Él sale. Cuando yo escuchaba la historia de él y mientras que leía esto, yo decía cómo el dolor y la ofensa de su niñez, porque mi abuelo creció en una familia de violentos, de maltratadores, de abusivos. Mi abuelo repitió el ciclo. Su padre era un militar, loco, despiadado. Él tuvo 2 hermanos, o no sé cuánto, una chorrera. Todos en mi familia son Rosales. Cuando llega mi abuelo, Ricardo, todos se transforman Rosales, Molinari. Mi apellido no tendría que ser Molinari, mi apellido tendría que ser Rosales. Pero mi abuelo no quiso darle el apellido porque le acusó a mi abuela que ese hijo era de otro. Entonces nosotros somos Rosales, paternos de este lado y los únicos maternos de este lado. Cuando iba a la escuela todos decían, Rosales, Molinari. Fue la oveja negra y se convirtió en un homicida por una ofensa no resuelta. Cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, Amón, Absalón y Tamar son la simbología de los hijos de Dios. Tamar simboliza lo justo, lo santo. David simboliza el reino de Dios. A Dios le hicieron venganza y le quisieron destruir el trono desde la eternidad celestial. Ángeles que dejaron el gobierno santo por la tierra. Y hoy, toda simbología que nosotros vemos sigue ocurriendo. Aún hoy, la iglesia, que nos tenemos que levantar todos en santidad, aún sigue golpeándose a Cristo. Y el Padre, que es el gobierno de todos, sigue sintiendo cómo en la tierra el reino de Él está siendo violentado por personas que uno se enamora. Hay enamoramientos, amados míos, que no nos tenemos que descuidar. Hay enamoramientos en vicios, hay enamoramientos en la mentira, hay enamoramientos en la murmuración, en la crítica, en juzgar. El corazón se enamora y luego vienen las personas incorrectas y nos terminamos adheriendo y golpeando la iglesia de Cristo, que sería la palmera, lo santo. Y luego está el otro hermano que viene a hacer justicia. Y esa situación no es para hacer justicia. Esa situación es para decir, Padre, hoy como hermanos nos unimos y en el nombre de Jesús, ¿qué hiciste? No pensé. Oremos, reprendamos, saquemos la muerte dentro de nosotros. Pero está el otro que no discierne las cosas que están sucediendo y tiene la capacidad de matar. En esta ocasión, David tiene que huir de su hijo. Muchas veces la iglesia ataca a Dios por la soberbia, por el orgullo, y golpeamos a Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no haces justicia? Y Dios te está diciendo, no es que no estoy haciendo justicia, te estoy haciendo justicia.
¿Quieres que oremos más? ¿Quieres que oremos? Vamos a orar, tranquilo, vamos a orar, vamos a orar. ¿Hay algo que está pasando? Vamos a orar. Hola, mi amor, ¿puedo orar por tu vida? Sí, mi amor, vamos a orar. Amén. Que sea la libertad. Amén. ¿Dónde quedé? ¿Qué estaba diciendo? Ajá, pero ¿qué era lo último? Eso fue al principio. Aún hoy, eso estaba diciendo, el reino de Dios sigue estando conmovido. Somos nosotros. Somos los únicos nosotros con nuestra propia maldad que lastimamos el reino. Y esto le estaba diciendo. Si bien David tiene que huir, a veces el Señor Dios Todopoderoso no huye, pero dice que Él se oculta en las tinieblas. Ay, pero es malo. No, las tinieblas son de Dios. Hay tinieblas en nosotros, no tinieblas en el cielo. Las tinieblas del cielo son santas, las tinieblas en nosotros son malignas. Pero dice el Señor, dice la palabra, que Dios se esconde en las tinieblas. No porque se esconde de nosotros, porque Él tiene que hacer silencio para que nosotros identifiquemos nuestra propia semilla de maldad. El aprendizaje creo que más grande que uno tiene es perdonar, es amar, es mirar al rostro de aquel que un día te persiguió. Cuando nosotros comenzamos este ministerio, nosotros teníamos los pastores y un día para otro, no me pregunten ni cómo, nos entraron a perseguir. Y éramos nosotros, y dale. Empezaron ellos como pastores, no nosotros a ellos. Nos empezaron a perseguir.
Y nosotros no entendíamos. Decíamos, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Y venían las personas y decían, ¿por qué hablan mal de ustedes? No tengo idea. Díganme ustedes, porque dicen que ustedes van y hablan mal de Él. ¿A dónde? Díganme en qué casa. Yo no ando en la casa de nadie. Yo soy una persona que amo mi hogar, no ando en la casa de nadie, chusmeando nada. Pero ellos decían que nosotros íbamos y hablábamos mal de todos. Y la persecución, solamente teníamos algo, rodilla, en casa, llorando. El pastor había ido a Colombia y trajo un hermoso CD de Ricardo Rodríguez. Nosotros no teníamos internet, no teníamos computadora, no teníamos nada. Y yo tenía pero sí teníamos DVD. Y ellos tenían un CD. Y le había tocado al turno a Silvi de mirar el DVD. ¿Te acordás, Silvi? Y nosotros no sabíamos lo que estábamos pasando detrás nuestro. Nosotros nos enteramos después que el Señor nos dice que saltemos. Y nos vamos a la casa de Silvi y Silvi temblaba. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Porque le habían prohibido a ella que nosotros vayamos a su casa. ¿O no, Silvi? Y ese día te dijimos, mamá, si nosotros te causamos miedo, nos vamos más. Porque el que ama el reino no daña el reino. El que defiende la luz no destruye la luz. El que aprendió a amar a Cristo en la soledad del rechazo, como lo he aprendido yo no me voy a volver en contra de lo que Él hizo en mí y de donde me rescató. Solo aquellos que no descubrieron la fuente de vida atacan al reino. Pero cuando ustedes y yo lo descubrimos, no atacamos más lo que te produce vida, lo que te restaura, lo que te edifica. Por eso Tamar es la palmera, es el reino, lo que hay que cuidar, lo que hay que valorar. Jesús dijo algo en el Nuevo Testamento, hablando del hijo pródigo, porque si conocemos la historia, Absalón no tuvo jamás la condición de arrepentirse. Y ese es el peligro. Porque Dios no viene acá a condenar a nadie. Dios viene acá que cuando mi corazón se desvía en lo malo, Él me da todos los días la opción de arrepentimiento. Y va a utilizar cualquier medio para descubrirme, no para destruirme, sino para que yo recapacite y diga, Señor, perdóname, no hago más. Ese es Él. Él no descubre a nadie porque odia. Si Él me descubre es porque me ama y quiere que las tinieblas de mí salgan para que su luz ingrese y mantenerme en la línea todos los días. Absalón no quiso. Absalón se levantó en contra de su padre, lo persiguió. Se levantó 50 personas con su misma mentalidad para matar a su padre. Desastre hizo, tomó el gobierno, le hicieron un golpe de estado, lo destronaron a David. David huyó, pasó años ese hombre terrible, pero nunca dejó de amar a Absalón. Cuando lo salen a perseguir, Joab, su mano derecha, cuando lo salen a perseguir, él en campo traviesa, él dice la palabra que él tenía mucha melena. Cuando sale a perseguirlos, él se enreda su caballo y él quedan enredados con el pelo y él queda entre el cielo y la tierra colgado. Viene Joab y Joab tenía un anuncio por David: no lo maten, es mi hijo, no lo maten. Pero saben, hay personas que nunca van a dejar de ser malos. Hay personas que tienen el corazón malo y van a ser malos y van a contaminar y van a venir contra Dios una y otra vez pensando que van contra una persona. No, van en contra de Dios. Y Él no quiso arrepentirse.
Y como no quiso arrepentirse, Dios tuvo que salir al encuentro y depositó en el corazón de Joab un pensamiento: mátalo. 3 flechas tiró. Con 3 flechas mató a Absalón. Él no se arrepintió. Por eso no arrepentirnos tiene consecuencias. Todos acá en algún momento hicimos y hacemos lo malo, pero tener el corazón de arrepentimiento y no volverlos a hacer, eso es lo que Dios anhela de tu vida y de la mía todos los días. Decirle: limpia mi corazón, limpia mi corazón. A mí me pasó personalmente con mi papá. Mi papá siempre hacia mi persona fue una persona que me maldijo. La última vez que se acercó, estábamos cortando el pasto, y él se acerca y se me para acá y me empezó a maldecir. Mi hijo y mi esposo se me van a acercar y le digo: no, ustedes se quedan allá. Y mi hijo me miraba porque mi hijo es justiciero. Y mi hijo dijo: el abuelo te toca. Y yo: no, hijo, él es mi papá. Se me para acá. Él dejó de cortar el pasto, estaban los dos atentos a ver qué iba a hacer mi papá. Se me para y me empezó a maldecir. Yo solamente le decía: Señor, guarda mi corazón, porque mi problema era el otro día. Mi problema era cuando me tenía que arrodillar y veía a mi papá maldiciéndome. Ahí empezaba mi corazón a decirme: nunca te amó, ¿viste? Siempre lo mismo. Haga lo que haga para él, siempre buscaste su amor, nunca. Entonces tuve que aprender a decirle a mi corazón y a mi mente: te callás, te callás. Si esto me está ocurriendo es para sacar de mí algo, Señor, hazlo. Pero yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Y a mis hijos siempre les decían: nunca, nunca, por más que el abuelo me diga lo que, nunca, hijos, nunca le digan nada a su abuelo, jamás, porque tenemos que cuidarnos de las maldiciones, porque son autoridad. Y ahí eso es lo que cuesta. Cuesta cerrar la boca, cuesta callar la mente, cuesta cerrar el corazón. Pero he pasado madrugadas y Dios solo sabe las lágrimas y los lamentos por amarlo genuinamente. Y a la semana me hacía otra cosa y me daba cuenta que no lo perdonaba y que no lo amaba, y otra vez me rendía y me hacía otra cosa y volvía de vuelta que no lo amaba y no lo perdonaba, hasta que aprendí. No me fue a la primera, ni a la segunda, ni a la cuarta. Pasaron muchos años, muchos. Y un día dije: si pude perdonar a mi abuelo y me pude sentar a la mesa con él, y él se arrodilló, me acuerdo, y me dice: hija, yo maté a tu abuela. Y le digo: abu, yo no estuve, fue hace muchos años, ya pasó. Cuando no aprendemos a perdonar, somos de aquellos que violentamos el reino. Pero cuando aprendemos a perdonar, somos los que arrebatamos el reino. Y le podemos enseñar a otro. No es difícil, pero tampoco es fácil. No sé cuánto tiempo te va a llevar, pero quiero decirte algo. Si te pones en campaña, le metes fuego, le meté amor, le meté lectura, le meté buenos pensamientos. Te conectás con personas que te hablen bien, que te digan cosas lindas, que no se acuerden del pasado, porque ya no podemos hacer nada con el pasado, pero que te esté diciendo: ¿qué leíste ahora? Leí tanto, y qué vos tanto. Eso va a hacer que vos te vuelvas invencible en Cristo. Cultivar el amor es maravilloso. Y Jesús nos enseña en otra parábola maravillosa, que es la del hijo pródigo. Un hijo no se arrepiente. Un hijo sigue haciendo lo malo,
Pero hay un hijo que lo gastó todo. Se fue a una tierra donde tenían ídolos. El segundo de un padre que le pidió todas sus riquezas y le dijo: Padre, dame lo que es mío. Y se fue y lo gastó todo, lo malgastó todo, lo vivió todo, hasta que en un momento se dio cuenta que las riquezas habían terminado. La provincia entró en una sequedad, en una miseria, quedó seco y despertó y dijo: Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. En la casa de mi padre los jornaleros tienen para comer y yo estoy acá probando a ver qué me deja el chancho este para comer. Y volvió a levantar sus ojos y dijo: Señor, he pecado contra ti y contra mi padre. ¿Y qué hizo el Señor? Aquí está nuevamente el reino. Aquí estamos nosotros los hijos, que el Señor nos da salud, que el Señor nos da riqueza. Ya está, ya tengo lo que tengo, a pachanguear, de vuelta a hablar lo que no tengo que hablar, de vuelta a vivir como el burro. ¿Cómo es la canción del burro de Shrek? Vive la vida loca. Nos parecemos al burro de Shrek. Claro, el Señor te bendice, el Señor te levantó, el Señor te cuidó, el Señor te mimó. ¡Vamos! Que está linda la vida y que soy joven y tengo mucho para vivir. Y lo vendemos todo. Y para el Señor siempre estamos cansados y siempre estamos esto. Pero, oh Catalina, Alcoyana, empieza de vuelta un sacudimiento en nuestras propias vidas. Y acá están los hijos donde dicen: ya sé dónde abrir la puerta, ya lo sé. He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Volveré y le diré: no soy digno. Me metí de vuelta a mentir, a drogarme, a chusmear, a blasfemar, a meter a todos en el medio, a ser responsable de mi vida, que si no se cumple, cumpla del otro, y que no pude vender fue por culpa de fulano, y el otro termina teniendo la culpa. Pero cuando hay un hijo entendido dice: ya sé a dónde abrí la puerta y por qué todavía en lo que Dios prometió no se cumplió, porque me lo gasté todo. Y dice la palabra que cuando el padre lo ve, ¿qué hace? ¡Hey! Ahí está mi hijo que estaba muerto, pero he aquí ahora vive. Traigan ropa, traigan el mejor calzado, traigan el anillo, hagamos fiesta, porque hay uno que reconoció a Dios y volvió a casa. Hay personas que se terminan secando, entran tan bien, entran tan gozosos, pero la semilla empieza a ser colocada y entra amargura. Y yo les voy a decir algo, amados: ninguna raíz de amargura proviene de Cristo. Aquello que te quita el sueño por lo que escuchaste proviene de Él. Él no le quita el sueño a nadie. Él no tienta. Él a nadie persigue. Él es el príncipe de paz. Y recuerdo cuando salimos de ese lugar a los años, muchos años, yo le dije: Señor, prepara mi corazón el día que yo los tenga enfrente a ellos. 22 años de amistad. No eran solamente pastores para nosotros. Crecimos juntos en el Evangelio.
22 años embarrándonos, metiéndonos en lugares a evangelizar y a predicar de Cristo, compartiendo un montón de años. A los años los encontramos. Y lo mismo que un día hace uno, te termina alcanzando. Cuando la veo a ella, solamente la amé. Y me di cuenta que en mi corazón no había más dolor. Y la abracé y le dije, ¿sabes qué, mamá? En mi corazón no hay nada. Los años de amistad que tuvimos, los mates a la tarde, las hermosas conversaciones, nada lo borra un momento. Y el Señor me estaba preparando a mí y a Él para aprender a perdonar, amar, más allá de cualquier situación, más allá de cualquier límite. Cuando aprendes a amar genuinamente, entonces el Señor te va a ir entregando más de Él, te va a revelar más de Él. Luego de ahí, no tuvimos una amistad nuevamente, pero si lo encontramos y lo cruzamos, los podemos saludar, porque esto no depende de hombres, esto es Cristo. Hoy estamos y mañana no sabemos. Si hoy necesitas levantar tus brazos al cielo y decir, Señor, enséñame, pídele, enséñame a amar, enséñame a conquistar tu corazón y enséñame a conquistar el mío. No hay nada en esta tierra que te pueda separar del amor de Dios, a no ser tu propia ofensa, tu propia herida y tu propio dolor. Amarte a ti, sin ofensa, sin dolor, es amar a tu prójimo. Cuidar la semilla que Dios te dio y no permitir que una semilla que no pertenezca al reino luego termine sacudiendo el reino en ti. Cuídate. Pon un muro y un antemuro de protección siempre. Valórate, ámate. Cuanto más conocemos al Creador, más nos decimos, yo me aborrezco, yo me aborrezco, yo me aborrezco. Cuanto más te aborreces a ti mismo, más Él puede crecer en ti. Cuanto más te ames, más cultives tu vida acá arraigada, Él no puede hacer nada. Pero si te aborreces, podemos decir, este hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Y termino con esto. Y no solamente le pasó a David, sino que a este hombre, no solamente uno regresó de la muerte, sino el que estaba dentro, que parecía que estaba vivo, también estaba muerto. Porque el hijo, cuando vio la fiesta, ¿qué hizo? Se ofendió, se quejó y le dice, yo todos los días estuve con vos, todos los días, y nunca mataste un corderito. Y él le dice, hijo, tú eres mi hijo, lo que me pidas te daré. Sana y sanemos nuestras emociones, porque nadie hará lo suficiente para que a tu nivel y a mi nivel de amor seamos complacidos. Si no sanamos, nunca lo de alguien para ti o para mí será suficiente. Nunca. Siempre viviremos en el círculo de la ingratitud. Siempre. Que no vino a orar cuando le pedí, que no me ayudó cuando lo necesité. Y anteriormente, ¿qué hizo esa persona por vos? Decime una cosa. Y sí, entonces no hables. Porque ya con una que hizo, te mostró
te mostró un camino de gloria, te mostró el recurso celestial. Pero a veces vivimos en un círculo insaciable. Quiero más, quiero que hagas más, quiero que hagas más, quiero que hagas más. Y no te das cuenta muchas veces que el Señor te dice: hey, acá, Él te mostró, ahora tienes que venir a mí. Yo soy tu fuente, Él está, pero yo estoy acá para darte más, para soltarte más. Entra a descubrir al Espíritu a través de Cristo y te darás cuenta lo grande que hay dentro de tu interior. Púlete, madura, fortalécete, porque si no vamos a ser como el joven rico, como el joven pródigo. Uno sale de la muerte y el otro entra. Y así está el reino de los cielos. Uno vive, el otro muere. Uno muere, el otro vive. Y tenemos que todos resplandecer. Ya dejemos de ser celotes. Dejemos de andar con la espada como soldados para matar a tu prójimo. Si nos volvamos celote, pero vamos a matar al enemigo dentro de nosotros. Si vas a desenfundar la espada, es para agarrar a los espíritus inmundos que te persiguen y le vas a decir: con esta espada te voy a sacar de mí, pero a mis hermanos no los vas a tocar. Eso es lo que debemos aprender. Tenemos que dejar de ser celotes, soldados para nosotros mismos, y volvernos soldados para Cristo. Sacar la espada para Él, para dividir, como yo les decía el miércoles pasado, separar las tinieblas, no de afuera, de acá adentro. Las tinieblas de afuera no tienen nada, ahí están todos iguales. El problema es acá adentro. Separémonos día a día. Digamos: quiero un poquito más, un poquito más, un poquito más. Separémonos todos los días. Y cuando parece que volvamos, vamos de vuelta, un poquito más, un poquito más. Separémonos. Decirle a que tenés a tu lado: en esta noche, separémonos de las tinieblas un poquito más. Porque este hijo, decí conmigo, este hijo que estaba muerto, hoy vive. Hoy vive. Ponte pie ahí donde estás. Te adoramos y te bendecimos. Hoy vivimos, Señor. Hoy vivimos en ti. Queremos ser esos valientes que arrebaten el reino de los cielos para ti, Señor. Para ti. He aquí, dice tu palabra, las cosas son nuevas cuando las reconocemos. Debajo del sol tenemos días, pero arriba del sol es la eternidad. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Espíritu Santo, queremos más de ti. Tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino. Tú eres quien nos lleva por caminos y sendas de justicia. Caminemos contigo, Espíritu Santo. Caminar contigo. Caminar contigo. Contigo, Señor. Indaga por un ratito tu corazón. Indágalo. Indágalo. Hay cosas que se repitieron en la vida cotidiana del hoy. Porque son heridas muchas veces que pensamos que estuvieron resueltas. Cuando mires tu corazón, mete tu pensamiento y di: Señor, quiero ser como dice tu palabra en Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Limpia mi corazón, limpia mi corazón. Todo lo que quedó oculto, todo lo que silencié, todo lo que oculté, lo que viene del vientre de mi madre hasta el día de hoy, estos ciclos, estos pensamientos, Señor, límpialos, límpialos, límpialos. Hoy, Señor, lo que está muerto, vive. Lo que está muerto, vive. Lo que está muerto, vive. En el nombre de Jesús me declaro en libertad, en libertad, en libertad. Hoy se rompen años de maldición. Hoy se rompen años de división. Hoy se rompen años de retroceso. Hoy se rompen años de frustración. Hoy se rompen años de mentiras. Hoy se rompen años de engaños. Hoy se rompen años de una mentalidad de pobreza, de estancamiento. Hoy se rompen años y hoy me declaro que en mi corazón se alinea a las puertas del cielo. Tu palabra dice en Apocalipsis: el fiel y verdadero, quien tiene la llave de David, aquel que cierra y nadie abre, aquel que abre y nadie cierra. Este es mi día donde se cierra la puerta de la iniquidad y de la maldad y se abre la puerta de la justicia, de la luz, de la sal, de la victoria, de los valientes, de la fe. Hoy se abre la puerta de las maravillas, de sanidades, de milagros. Hoy se abre la puerta de la fe, de la esperanza, de la perseverancia. Hoy se abre la fe del entendimiento, del consejo, del poder, del amor. Hoy se abre el poder del temor al Señor. Hoy se abre la puerta de Cristo, de Cristo, de Cristo. Hoy se abre y hoy se inicia y hoy recibo a Cristo en mi corazón y en mi alma. Hoy recibo a Cristo. Hoy confieso con mi boca y hoy declaro con mi corazón y creo en el nombre de Jesús que yo lo recibo, que yo lo recibo, que yo lo recibo en espíritu y en verdad, en una adoración genuina, en espíritu y en verdad, en una adoración que abre los cielos, que estremece mi tierra. Cielo nuevo, tierra nueva. He aquí la puerta de mi casa. Es la Jerusalén, es la Jerusalén la que habita en mí. En el nombre de Jesús, hoy me uno a ti a través de la sangre y hoy me sano en ti a través de tus llagas. Hoy en el nombre de Jesús, un amor tan grande, un amor tan profundo es en el cual hoy me inundo en el nombre de Jesús. Ahora medita y di: todo lo que he dicho lo creo, todo lo que he confesado lo creo. Medítalo, háblalo para que se incorpore aún en tus huesos, aún en tu carne. Medítalo. Lo que he dicho lo creo, lo que he dicho lo creo, lo que confesé lo creo. Yo lo creo y me lleno de fe.
Me lleno de esa fe, de esa esperanza que viene de la gloria de Cristo. En la multiforme gracia de tu presencia estoy, a cara descubierta, como a un espejo, viendo, siendo transformado en la gloria a imagen de Él, como llevado por Cristo, por el Espíritu. Así estoy siendo transformado en el nombre de Jesús. Oh, en tu luz vemos la luz, hijo. Así, en tu luz veo la luz. En tu luz veo la luz. En tu luz, el salmista dijo que en tu luz yo veo la luz. Dilo, en tu luz yo veo la luz. En tu luz yo veo la luz. Es en la luz donde vemos la luz. Es en esa gloria donde su luz se refleja. En el nombre de Jesús, Santo.